¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. No siento mis manos. Me llamo Ana Morales. Y vivo en Guadalajara. Nunca creí en fantasmas hasta que vi lo que vi en el Hospital del Carmen, allá por la carretera a Chapala. No era paciente, ni doctora, ni enfermera. Era la psicóloga de guardia esa noche, cubriendo el turno de una colega que había tenido una emergencia familiar. El Hospital del Carmen no era un lugar alegre, ni siquiera de día. Un edificio grande, de techos altos y pasillos interminables, siempre olía a desinfectante y a miedo. Por la noche, el silencio era casi palpable, roto solo por los quejidos ocasionales de algún paciente o el eco metálico de las rondas de los guardias de seguridad. Mi trabajo esa noche era sencillo: revisar expedientes, atender llamadas y, en caso de emergencia, hablar con algún paciente alterado. Nada fuera de lo común. Hasta que llegó la pareja. Eran jóvenes, quizás 20 y tantos años. El hombre, pálido y demacrado, sostenía a la mujer, que parecía estar en un estado de shock catatónico. La piel de ella era tan blanca que contrastaba fuertemente con el cabello negro y enmarañado. Sus ojos estaban abiertos, pero no parecían ver nada. El hombre se identificó como Luis. Me explicó, con voz temblorosa, que habían tenido un accidente en la carretera. Un choque frontal contra otro auto. Él salió casi ileso, pero ella, Sofía, había recibido un golpe muy fuerte en la cabeza. Los paramédicos la habían estabilizado en el lugar y trasladado de inmediato al hospital. Mientras Luis hablaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era el aire acondicionado, que de hecho estaba apagado. Era una sensación de frío intenso, como si una ráfaga de aire helado me hubiera atravesado. Miré a mi alrededor, pero todo parecía normal. Llevé a Sofía a una sala de exploración y la examiné superficialmente. No había heridas visibles, solo un pequeño hematoma en la frente. Sus signos vitales eran estables, pero su estado mental era preocupante. No respondía a estímulos, no hablaba, no se movía. Era como si estuviera atrapada en su propio mundo. Necesitamos hacerle una tomografía, le dije a Luis, para descartar cualquier daño cerebral. Luis asintió, visiblemente angustiado. Lo acompañé a la sala de espera y le ofrecí un café. Él lo aceptó con gratitud, pero apenas lo probó. Estaba demasiado nervioso. Mientras esperábamos los resultados de la tomografía, Luis me contó lo que recordaba del accidente. Iban camino a un pueblo cercano, donde iban a pasar el fin de semana. La carretera estaba desierta, la noche era oscura y la niebla densa. De repente, un auto apareció de la nada y chocó contra ellos de frente. Fue como si el auto apareciera de la nada, dijo Luis, con la voz temblorosa. No vi luces, no escuché el motor. Simplemente, apareció. Le pregunté si recordaba algo del otro auto, de los ocupantes. Negó con la cabeza. No recordaba nada. Solo el impacto, el estruendo y la imagen de Sofía inconsciente a su lado.
La espera se hizo eterna. Cada minuto parecía una hora. El silencio en la sala de espera era sepulcral, interrumpido solo por los sollozos ocasionales de Luis. Finalmente, llegó el médico radiólogo con los resultados de la tomografía. Me llamó a un lado y me habló en voz baja. No hay señales de daño cerebral, me dijo. La tomografía es completamente normal. ¿Normal?, pregunté, sorprendida. ¿Cómo es posible? Está en shock, no responde a estímulos. No lo sé, respondió el radiólogo, encogiéndose de hombros. Médicamente, no hay explicación. Regresé a la sala de espera y le di la noticia a Luis. Él pareció aliviado, pero al mismo tiempo confundido. ¿Entonces, está bien?, preguntó. Físicamente, sí, respondí. Pero necesitamos averiguar qué le pasa a nivel psicológico. La voy a internar para observarla y hacerle más pruebas. Luis aceptó la hospitalización de Sofía. La acompañé a una habitación privada y la ayudé a acostarse en la cama. Seguía sin reaccionar, con la mirada perdida en el vacío. Dejé a Luis a su lado y me retiré a mi consultorio. Necesitaba procesar lo que estaba pasando. Era un caso extraño, inexplicable. Una mujer en estado de shock catatónico sin ninguna causa física aparente. Me senté en mi escritorio y abrí el expediente de Sofía. Revisé su historial médico, sus antecedentes familiares, sus alergias. Nada fuera de lo común. Era una mujer sana, sin historial de enfermedades mentales. De repente, sentí de nuevo esa sensación de frío intenso. Era más fuerte que antes, casi insoportable. Miré a mi alrededor, buscando la fuente del frío, pero no encontré nada. La ventana estaba cerrada, el aire acondicionado apagado. Me levanté de mi escritorio y caminé hacia la ventana. Miré hacia afuera. La noche era oscura y la niebla densa. La carretera estaba desierta. Entonces lo vi. Una figura parada en medio de la carretera, justo frente al hospital. Era una figura alta y delgada, vestida con ropas oscuras. No pude distinguir su rostro, pero sentí que me estaba mirando. El miedo me invadió. No era un miedo racional, basado en la lógica o la razón. Era un miedo ancestral, primario, que me hacía temblar hasta los huesos. Me alejé de la ventana y retrocedí hasta chocar con mi escritorio. No podía apartar la mirada de la figura en la carretera. Parecía estar esperando algo. De repente, la figura comenzó a moverse. Lentamente, muy lentamente, comenzó a caminar hacia el hospital. Corrí hacia la puerta y la cerré con llave. Apagué las luces de mi consultorio y me escondí detrás de mi escritorio. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Escuché pasos en el pasillo. Pasos lentos, pesados, que se acercaban a mi consultorio. Sentí que la figura estaba afuera, al otro lado de la puerta. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. El silencio se hizo absoluto. Contuve la respiración, temiendo hacer el menor ruido. Entonces, escuché un rasguño en la puerta. Un rasguño suave, casi imperceptible. Pero lo escuché. El rasguño se repitió. Y otra vez. Y otra vez. Era como si la figura estuviera arañando la puerta, intentando entrar. El miedo me paralizó. No podía moverme, no podía hablar, no podía siquiera pensar. Estaba atrapada en mi propio terror. De repente, los rasguños cesaron. El silencio volvió a reinar en el pasillo. Pero esta vez, el silencio era diferente. Era un silencio cargado de tensión, de anticipación. Sentí que la figura seguía ahí, al otro lado de la puerta. Esperando. Pasaron minutos, quizás horas.
No lo sé. Perdí la noción del tiempo. Estaba completamente absorta en mi miedo. Finalmente, escuché un ruido. Un ruido suave, como un susurro. Era una voz. Una voz femenina, suave y melodiosa. Ana, dijo la voz. Reconocí la voz. Era la voz de Sofía. Ana, ayúdame. El miedo se convirtió en confusión. ¿Cómo era posible que Sofía estuviera hablando? Estaba en estado de shock, no podía hablar. Ana, está aquí, viene por mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quién era él? ¿De quién estaba hablando Sofía? Ana, no dejes que me lleve. Me levanté de detrás de mi escritorio y caminé hacia la puerta. Estaba temblando, pero sentía que tenía que hacer algo. Tenía que ayudar a Sofía. Abrí la puerta de mi consultorio y salí al pasillo. El pasillo estaba oscuro y desierto. No había nadie a la vista. Caminé hacia la habitación de Sofía. La puerta estaba entreabierta. Empujé la puerta y entré en la habitación. Sofía estaba acostada en la cama, con los ojos cerrados. Parecía estar dormida. Luis estaba sentado a su lado, sosteniendo su mano. Me miró con una expresión de alivio. ¿Qué pasa?, preguntó. ¿Está todo bien? Sí, respondí, tratando de ocultar mi miedo. Todo está bien. Solo quería ver cómo estaba Sofía. Me acerqué a la cama y examiné a Sofía. Parecía estar tranquila, relajada. Su respiración era suave y regular. Está dormida, dije. Eso es bueno. Necesita descansar. Sí, dijo Luis. Eso creo yo también. Me quedé un rato más en la habitación, observando a Sofía. No pasó nada. Todo parecía normal. Me despedí de Luis y salí de la habitación. Regresé a mi consultorio y me senté en mi escritorio. Traté de calmarme, de racionalizar lo que había pasado. Quizás todo había sido producto de mi imaginación. El cansancio, el estrés, la atmósfera del hospital, quizás todo eso había contribuido a crear una ilusión. Pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de la figura en la carretera. Ni la voz de Sofía llamándome por mi nombre. Decidí que necesitaba un descanso. Pedí permiso a la enfermera jefe y me fui a casa. Llegué a mi apartamento y me desplomé en la cama. Estaba agotada, tanto física como mentalmente. Cerré los ojos e intenté dormir. Pero no podía. Mi mente estaba llena de imágenes perturbadoras. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana. Miré hacia afuera. La noche era oscura y la niebla densa. Entonces lo vi. Una figura parada en la calle, justo frente a mi edificio. Era la misma figura que había visto en la carretera. El miedo me invadió de nuevo. No podía creerlo. ¿Cómo era posible que la figura me hubiera seguido hasta mi casa? Me alejé de la ventana y retrocedí hasta chocar con la pared. No podía apartar la mirada de la figura en la calle. Parecía estar mirándome. De repente, la figura comenzó a moverse. Lentamente, muy lentamente, comenzó a caminar hacia mi edificio. Corrí hacia la puerta y la cerré con llave. Apagué las luces de mi apartamento y me escondí detrás del sofá. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Escuché pasos en la escalera. Pasos lentos, pesados, que se acercaban a mi puerta. Sentí que la figura estaba afuera, al otro lado de la puerta. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. El silencio se hizo absoluto. Contuve la respiración, temiendo hacer el menor ruido. Entonces, escuché un rasguño en la puerta. Un rasguño suave, casi imperceptible. Pero lo escuché.
El rasguño se repitió. Y otra vez. Y otra vez. Era como si la figura estuviera arañando la puerta, intentando entrar. El miedo me paralizó. No podía moverme, no podía hablar, no podía siquiera pensar. Estaba atrapada en mi propio terror. De repente, los rasguños cesaron. El silencio volvió a reinar en la escalera. Pero esta vez, el silencio era diferente. Era un silencio cargado de tensión, de anticipación. Sentí que la figura seguía ahí, al otro lado de la puerta. Esperando. Pasaron minutos, quizás horas. No lo sé. Perdí la noción del tiempo. Estaba completamente absorta en mi miedo. Finalmente, escuché un ruido. Un ruido suave, como un susurro. Era una voz. Una voz femenina, suave y melodiosa. Ana, dijo la voz. Reconocí la voz. Era la voz de Sofía. Ana, ayúdame. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo era posible que Sofía estuviera hablando? Estaba en estado de shock, no podía hablar. Ana, está aquí, viene por mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quién era él? ¿De quién estaba hablando Sofía? Ana, no dejes que me lleve. Me levanté de detrás del sofá y caminé hacia la puerta. Estaba temblando, pero sentía que tenía que hacer algo. Tenía que ayudar a Sofía. Abrí la puerta de mi apartamento y salí al pasillo. El pasillo estaba oscuro y desierto. No había nadie a la vista. Caminé hacia la escalera y bajé al primer piso. Salí a la calle. La figura seguía ahí, parada frente a mi edificio. Me estaba esperando. Me acerqué a la figura. Estaba temblando, pero sentía que tenía que enfrentarla. ¿Quién eres?, pregunté, con voz temblorosa. ¿Qué quieres? La figura no respondió. Simplemente me miró. De repente, la figura extendió su mano hacia mí. Era una mano pálida y huesuda, con dedos largos y delgados. Retrocedí, horrorizada. No quería que la figura me tocara. Pero la figura siguió avanzando. Cada vez más cerca. Cerré los ojos y grité. Cuando abrí los ojos, la figura había desaparecido. Estaba sola en la calle, temblando de miedo. Regresé a mi apartamento y cerré la puerta con llave. Me desplomé en el suelo y lloré. No entendía lo que estaba pasando. No entendía quién era la figura, ni qué quería de mí. Solo sabía que estaba en peligro. Y que tenía que hacer algo para protegerme. Al día siguiente, renuncié a mi trabajo en el Hospital del Carmen. No podía seguir trabajando allí, sabiendo que la figura podía aparecer en cualquier momento. Me mudé a otro apartamento, en otra ciudad. Cambié mi número de teléfono y corté todo contacto con mis antiguos colegas. Intenté olvidar lo que había pasado. Intenté seguir adelante con mi vida. Pero no podía. La imagen de la figura seguía atormentándome. La voz de Sofía seguía resonando en mi cabeza. Sabía que la figura seguía ahí, en alguna parte. Esperando. Y sabía que tarde o temprano, volvería por mí. O por alguien más. Porque ahora lo entiendo todo, Luis nunca existió, ni el accidente. Sofía murió en la carretera y esa cosa vino por ella. Yo simplemente estuve en el lugar y momento equivocado. Pero lo peor de todo es que ya no siento mis manos. Es como si se hubieran entumecido para siempre. Cada noche, siento esos rasguños en la puerta, cada vez más cerca.